Mi propio hijo y su esposa encerraron a mi mujer enferma y a mí en el sótano de nuestra casa victoriana gritando que esta casa es nuestra ahora. Sentado en aquella humedad le dije a Isidora en voz baja que no saben lo que hay escondido detrás de ese muro de ladrillo. Cuando se fueron moví un ladrillo suelto y le revelé a mi mujer un secreto que había guardado durante 43 años, uno sobre mi verdadera identidad capaz de destruir todo lo que creen saber sobre el apellido Aseford. Hola, queridos oyentes, gracias por acompañarme hoy. Antes de comenzar mi historia me haría muy feliz que pudieran suscribirse al canal y dejar un comentario diciendo desde qué estado o país me escuchan. Siempre me conmueve ver hasta dónde viajan nuestras historias. Disfruten la narración. Esta casa victoriana respira desde hace más de un siglo. Construida en 1922 por mi padre adoptivo, Henry Ashford, se alza imponente en Drayton Street, en el distrito histórico de Savannah. El sol de la mañana atraviesa el musgo español proyectando sombras danzantes sobre nuestro porche envolvente. He llamado hogar a este lugar durante 43 años. Isidora y yo nos mudamos aquí recién casados, jóvenes y llenos de sueños. Criamos a nuestro hijo Dalton entre estas paredes, viéndolo dar sus primeros pasos sobre los suelos pulidos de roble. Esta casa fue testigo de nuestra alegría cuando se graduó, de nuestro orgullo cuando inició su negocio y de nuestra felicidad cuando trajo a Arabella como su esposa. Pero eso fue hace 3 años, 3 largos y asfixiantes años desde que se mudaron con nosotros. Todo empezó cuando Isidora sufrió su primer derrame. Dalton sugirió ocupar la suite principal de arriba para ayudarnos, solo temporalmente. Papá, dijo. Nosotros bajamos al antiguo estudio de Henry para que Isidora no tuviera que subir escaleras. Lo temporal se volvió permanente. Sus pertenencias invadieron cada rincón. Los perfumes caros de Arabella reemplazaron los sencillos saquitos de lavanda de Isidora. Sus conversaciones ruidosas sobre dinero resonaban en habitaciones que antes solo conocían voces suaves. Esta mañana comenzó como todas. Me desperté antes del amanecer para preparar la medicación de Isidora y hacerle el desayuno. Apenas puede hablar desde el segundo derrame, pero sus ojos siguen brillando cuando le leo poemas. Estaba preparando sus huevos revueltos suaves cuando Arabella apareció en el marco de la puerta. «Ese olor otra vez», dijo sin ocultar su repulsión. Llevaba una bata de seda que valía más que el salario mensual de la mayoría. «Wilder, ¿no puedes cocinar algo normal? Esta casa siempre huele a residencia de ancianos». Seguí removiendo los huevos con la mandíbula tensa. «A tu suegra le gustan así, son fáciles de tragar». «De todas formas ya casi no come», continuó Arabella mientras servía su café carísimo. «El doctor Cross dijo que quizás pronto necesite una sonda». «¿Para qué fingir?». La crueldad casual en su voz me oprimió el pecho. Aquella mujer jamás había mostrado un cuidado real por Isidora. Para ella mi esposa no era más que un estorbo, un obstáculo para el estilo de vida que creía merecer en nuestra casa. Llevé la bandeja al dormitorio donde Isidora estaba incorporada sobre las almohadas, mirando el jardín que habíamos plantado juntos décadas atrás. Su mano temblaba mientras la ayudaba a comer, pero logró esbozar una pequeña sonrisa. En ese instante, rodeados por la luz de la mañana y el jazmín floreciendo afuera, sentí un destello de la paz que solíamos tener. Pero la paz era un lujo que ya no podíamos permitirnos. Las tablas del suelo de arriba crujieron bajo pasos pesados. Dalton estaba despierto y pronto se uniría a Arabella en la cocina. Hablarían en voz baja sobre cosas que creían que yo no escuchaba: el valor de la propiedad, leyes de herencia, la carga de tener padres ancianos. Sus palabras serían más de lo que imaginaban. Mientras sostenía la mano frágil de Isidora, no sabía que ese sería nuestro último amanecer normal. 1 hora después el piso de arriba quedó en silencio. Escuché voces apagadas y luego la bajada deliberada por la gran escalera. Dalton apareció primero en su traje azul marino impecable, seguido de Arabella en un vestido entallado que probablemente costaba más de lo que una familia gasta en un mes en comida. Su entrada al comedor transmitía una intención inquietante que me encogió el estómago. No era su habitual deambular despreocupado por la casa, era algo premeditado. Dalton tiró de la silla en la cabecera de la mesa de caoba,
el antiguo asiento de Henry, antes de hablar con ese tono profesional y distante que usaba con sus clientes. «Papá, tenemos que hablar en serio». Arabella se sentó junto a él, entrelazando sus manos manicuras, con un brillo depredador en los ojos que conocía demasiado bien. Venían preparados. «Es sobre la casa», dijo Dalton sin mirarme. «Con la situación de mamá y lo que se avecina hemos pensado en la herencia, la burocracia, el lío legal cuando llegue el momento». Un frío se extendió en mí, no por lo que insinuaba sino por la naturalidad con la que lo decía. Arabella se inclinó hacia adelante, con una voz empapada de falsa preocupación. «Queremos ayudarte a evitar problemas más adelante. Debes firmar la casa a nombre de Dalton ahora, una simple donación, solo un trámite». Empujó una carpeta hacia mí. Dentro había documentos oficiales ya rellenados. Prueba de que llevaban semanas planeándolo. «La casa vale 750.000, añadió Dalton. «Así evitamos el proceso de sucesión, sin interferencias del gobierno». No toqué los papeles. «No». La palabra resonó en la habitación. La sonrisa de Arabella desapareció. «¿Cómo que no? Intentamos ayudarte. ¿Quieres que tu único hijo se encargue de trámites gubernamentales cuando ya no puedas?» «Entiendo perfectamente», respondí mirándola fijamente, y por eso la respuesta es no. El rostro de Dalton se tensó. «Vivimos aquí, te cuidamos, pagamos las medicinas de mamá, prácticamente ya es nuestra casa». «Vives en mi casa», corregí, «y yo cuido de tu madre». Dalton se levantó de golpe arrastrando la silla. «Sé razonable. Mamá necesita cuidados profesionales. Magnolia Manor, a las afueras de Atlanta. 4.500 al mes, personal las 24 horas. Podrías visitarla los fines de semana». La traición me atravesó más que cualquier cuchillo. Ya habían investigado lugares, ya habían planeado sacarnos de nuestra propia casa. «¿Quieres un almacén?», dije en voz baja. «Queremos lo mejor para todos», chasqueó Arabella. «Estás siendo egoísta. Dalton tiene derecho a esta casa, lleva el apellido Ashford». Algo oscuro se encendió en los ojos de Dalton. «Basta, ya me cansé de discutir». Me agarró del brazo, no con fuerza pero sí con autoridad, y me arrastró hacia la puerta del sótano. Con 72 años no podía enfrentar su fuerza. «Dalton, ¿qué haces?», grité. «Esta es nuestra casa ahora», rugió empujándome hacia las escaleras empinadas. La puerta se cerró de golpe, el cerrojo se deslizó. En la oscuridad solo quedaron mi respiración entrecortada y el gemido asustado de Isidora. Éramos prisioneros en nuestro propio hogar. El sótano era una tumba de recuerdos olvidados. Las paredes de piedra fría nos rodeaban y el olor a humedad acumulada durante décadas llenaba mis pulmones. La única luz venía de una rendija bajo la puerta, proyectando un tenue resplandor. Isidora temblaba a mi lado en los escalones ásperos. Su respiración era superficial y trabajosa, cada exhalación un pequeño vapor en el aire helado. La abracé por los hombros sintiendo lo mucho que había adelgazado desde el segundo derrame. Su cuerpo parecía tan frágil como hojas de otoño. «Va a estar bien, cariño», susurré aunque mis palabras sonaban vacías en aquella prisión de cemento. «Entrarán en razón pronto». Pero entonces escuché el sonido que derrumbó mi esperanza. Portazos, un motor arrancando, el crujido de la grava mientras retrocedían por el camino. Dalton y Arabella se marchaban dejándonos allí, encerrados en nuestro propio sótano como si fuéramos muebles viejos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sin pasos arriba, sin voces, solo el goteo constante de la condensación y la respiración asustada de Isidora. Estábamos completamente solos. Las horas pasaron a paso lento, con las piernas entumecidas por los escalones duros, pero no me atreví a alejarme de Isidora. Ella dormitaba inquieta sobre mi hombro, a veces despertando con sonidos de confusión. Cada vez le acariciaba el cabello gris y le murmuraba palabras que ni yo mismo creía. Aquel sótano llevaba años sin usarse como almacén.
Telarañas cubrían las esquinas como sudarios y frascos vacíos descansaban en estantes olvidados. Allí fue donde Henry guardaba su colección de vinos cuando la casa albergaba cenas elegantes. Ahora parecía una cripta. A medida que oscurecía afuera, la rendija de luz se hacía más tenue. Pronto quedaríamos en completa oscuridad, y la idea me aterraba, no por mí sino por Isidora. En su estado de confusión, la oscuridad total podría provocarle pánico. Entonces recordé las palabras de Henry. Yo tenía 18 cuando me trajo aquí, apenas unos meses después de adoptarme del orfanato estatal. Me mostraba dónde cortar el agua, me explicaba el viejo sistema eléctrico, pero se detuvo ante la pared del fondo, la de piedra irregular. «Wilder», dijo con voz inusualmente seria, «aquí hay algo que debes conocer, algo para los momentos más desesperados». Puso su mano rugosa sobre una piedra en particular. «Tu padre de verdad me enseñó que un hombre siempre debe guardar una última carta. Prométeme que recordarás este lugar». Yo era joven y estaba más pendiente de empezar mi nueva vida que de viejos secretos, pero ahora, 43 años después, esas palabras resonaban con absoluta claridad. Tiempos desesperados. Si esto no era desesperado, ¿qué lo sería? «Isidora, cariño, necesito comprobar algo», susurré ayudándola a apoyarse en la barandilla. «Quédate aquí, estaré a unos pasos». Me incorporé con las piernas temblorosas y avancé con cuidado por el suelo irregular. Los muebles viejos se alzaban como gigantes dormidos en la penumbra. Choqué con una mecedora olvidada, me golpeé el pie con una caja, pero seguí hasta la pared del fondo. La piedra se sentía áspera y fría bajo mis manos. Deslicé los dedos por la superficie buscando algo inusual. La mayoría estaba firmemente asentada, pero entonces encontré lo que buscaba. Una piedra diferente a las demás, que cedía ligeramente al presionar, como si la hubieran colocado y retirado muchas veces a lo largo de las décadas. Mi corazón latía con fuerza mientras presionaba con más decisión hasta que cedió con un leve crujido. La piedra se deslizó hacia adentro revelando una cavidad oscura. Introduje la mano con los dedos temblorosos entre anticipación y miedo. Lo que encontré era pequeño, rectangular y frío. Lo saqué con cuidado, una vieja lata de tabaco de las que eran populares cuando era niño. Estaba oscurecida por el tiempo, pero aún se distinguían las letras desvaídas. «Lucky Strike». «¿Qué es?», susurró Isidora desde el otro extremo del sótano. «No lo sé todavía, cariño», respondí sintiendo como mi pulso se aceleraba. Lo que fuera que Henry había escondido allí, era lo bastante importante como para mantenerlo en secreto durante más de 4 décadas. Volví a los escalones con la lata en la mano, como si fuera un salvavidas. Entonces recordé la vieja caja de herramientas de Henry, que todavía debía de estar en el estante cerca de la escalera. Tanteé hasta dar con ella y dentro, milagrosamente, había una linterna pequeña que aún funcionó cuando la encendí. Su débil haz era suficiente. Sentado junto a Isidora coloqué la lata bajo la luz. La tapa estaba pegada por la humedad y los años, pero tras varios intentos cedió con un clic suave. Dentro, envueltos en un paño aceitado, había papeles. Papeles antiguos, amarillentos, pero aún legibles. Mis manos temblaban mientras desplegaba el primero bajo la luz. Era un certificado de nacimiento, pero no el mío, al menos no el que siempre había conocido. Este llevaba un nombre que me heló la sangre: Marcus Thompson, nacido en Atlanta, Georgia, en la misma fecha que mi cumpleaños. Madre, Sarah Thompson. Padre, William Thompson. Pero al abrir el segundo documento lo imposible se volvió indiscutible. Era un decreto de adopción, oficial y sellado. Marcus Thompson, de 6 meses, adoptado por Henry Ashford, médico viudo de Savannah, Georgia. Nuevo nombre del niño, Wilder Ashford. Toda mi identidad, todo lo que creí saber sobre mí, se desmoronó en ese instante. Yo no era el sobrino de Henry acogido tras la muerte de mis padres en un accidente. La historia que me contaron toda mi vida era otra, que yo era Marcus Thompson, adoptado de completos desconocidos. El tercer documento era una carta escrita con la letra inconfundible de Henry que, bajo el haz de la linterna, podía leer con claridad:
Mi querido hijo, si estás leyendo esto es porque circunstancias desesperadas te han traído a este escondite. Tu padre, William Thompson, fue jefe de gabinete del gobernador Telmaje, un hombre brillante que sirvió a su estado con honor. Pero en 1952 lo acusaron de vender información clasificada, de traicionar secretos militares. Yo conocí personalmente a William, era el médico de la mansión del gobernador y jamás creí esas acusaciones, pero tu padre se convirtió en un chivo expiatorio. Se quitó la vida en prisión antes que soportar un juicio público que destruiría a su familia para siempre. Tu madre, Sarah, se quedó sin nada más que la vergüenza y un bebé cuyo apellido se había vuelto veneno en la política de Georgia. Me ofrecí a adoptarte, a darte mi nombre y mi protección. El apellido Thompson te habría perseguido como una sombra, cerrando las puertas que el apellido Ashford te abriría. Guarda este secreto, hijo mío. Hay quienes lo usarían para destruir todo lo que has construido. Mi mente daba vueltas con las implicaciones. Todo, mi matrimonio con Isidora, mi aceptación en los círculos sociales de Savannah, mis contactos de negocios, incluso el orgullo de Dalton por el legado Ashford, todo estaba construido sobre unos cimientos que podrían desmoronarse si esta verdad salía a la luz. Wilder, la voz de Isidora sonó más fuerte ahora, preocupada. ¿Qué dice? El haz de luz temblaba en mi mano mientras veía cómo Isidora procesaba lo que tenía delante. Sus ojos pasaron del certificado de nacimiento a los papeles de adopción y luego a la carta de Henry. Pude ver el momento exacto en que la comprensión la alcanzó. Abrió un poco la boca y me miró como si viera a un desconocido. Marcus Thompson, susurró casi sin voz. Tú no eres realmente Wilder Ashford. Dejé la linterna con cuidado, dejando que su luz formara un pequeño círculo en nuestra cárcel subterránea. No, cariño, no lo soy. Las palabras se sentían extrañas en mi lengua, como si confesara un delito que no sabía que había cometido. Acabo de enterarme ahora mismo leyendo la carta de Henry, estoy tan sorprendido como tú. Ella alargó la mano temblorosa y tocó mi rostro, sus dedos recorriendo las líneas familiares que había conocido durante décadas. ¿Qué te contó Henry cuando crecías? ¿Qué mentiras creímos los dos? El pecho se me apretó al recordar aquella historia tan cuidadosamente construida. Me dijo que mis padres eran parientes lejanos suyos, buena gente que murió en un accidente de coche cuando yo tenía 6 meses. Dijo que me acogió porque la familia debe cuidar de la familia. Nunca lo cuestioné. ¿Por qué lo haría? ¿Y ahora? Preguntó casi en un susurro. Ahora me doy cuenta de que todo lo que creía saber sobre mí mismo es una mentira. Volví a tomar la carta de Henry, con las manos temblorosas. Según esto, mi verdadero padre fue William Thompson, jefe de gabinete del gobernador, pero lo acusaron de vender información militar clasificada, de traicionar secretos de Estado. Vi cómo el rostro de ella palidecía bajo la luz de la linterna. Acusado, Henry escribe que nunca creyó esas acusaciones, que William fue un chivo expiatorio, pero da igual, William Thompson se quitó la vida en prisión antes de enfrentarse a un juicio público. Su nombre se volvió veneno en la política de Georgia. Isidora guardó silencio un largo rato, asimilando la magnitud de lo que aquello significaba. Entonces Henry te salvó, murmuró al fin. Me salvó de ser el hijo de un hombre marcado como traidor, pero también construyó toda mi vida sobre una mentira. Nuestro matrimonio, mis relaciones profesionales, nuestro lugar en la sociedad de Savannah, todo existe porque la gente cree que soy un Ashford, no un Thompson. ¿Qué significa esto para nosotros ahora?, preguntó, aunque vi en sus ojos que empezaba a entender. Significa que tenemos algo de lo que Dalton no sabe nada, dije despacio mientras un plan empezaba a formarse en mi cabeza. Se ha pasado la vida orgulloso del apellido Ashford, levantando su negocio de inversiones sobre esa reputación. Sus clientes son políticos, viejas familias de Georgia que valoran profundamente la sangre y el honor. Una comprensión lenta se dibujó en sus rasgos envejecidos. Si supieran que es el nieto de William Thompson, su negocio se vendría abajo de la noche a la mañana. Ningún político confiaría en él para manejar su información financiera, ninguna familia de la élite le dejaría administrar su patrimonio. La misma gente a la que corteja le daría la espalda.
Y él no tiene ni idea, exhaló ella. Ninguna. Para él solo somos dos viejos incómodos que se interponen entre él y su herencia. Cree que el apellido Ashford le da derecho a todo, a esta casa, al respeto, a su posición social, pero todo está construido sobre la mentira cuidadosamente orquestada de Henry. Miré los papeles esparcidos a nuestro alrededor y después el rostro de mi mujer. Si nuestro hijo quiere tratarnos como prisioneros en nuestra propia casa, quizá haya llegado la hora de que aprenda lo que son las consecuencias de verdad. El peso de 43 años de engaños cayó sobre mis hombros, pero por primera vez desde que empezó esta pesadilla sentí algo distinto a la impotencia, sentí poder. Sobre nuestras cabezas crujieron las tarimas. Unos pasos pesados cruzaron la cocina y se acercaron a la puerta del sótano. El corazón se me subió a la garganta. «Vuelven», susurré con rapidez, recogiendo los papeles y devolviéndolos a la lata de tabaco. Los cerrojos chirriaron y de pronto la luz inundó nuestra prisión. Dalton se recortó en el marco de la puerta, con su caro traje arrugado por lo que fuera que había estado haciendo mientras nosotros pasábamos horas en el sótano. Detrás de él, Arabella asomaba con una mezcla de curiosidad y desprecio. «Bueno», preguntó Dalton con la voz rebosante de autosuficiencia, «¿ya has tenido tiempo suficiente para pensar en nuestra oferta?» Ayudé a Isidora a ponerse en pie, notando lo mucho que se había debilitado durante nuestro encierro. Le temblaban las piernas y podía oír que el silbido de su respiración había empeorado. El aire frío y húmedo no le había sentado bien. «Dalton», dije dejando que el cansancio y la derrota tiñeran mi voz, «tu madre necesita atención médica. El estrés, el frío aquí abajo, por favor, déjame llamar al doctor Cross». Arabella dio un paso al frente, el rostro iluminado por lo que casi parecía preocupación genuina. «Dios mío, ¿está teniendo otro episodio? No podemos permitir que se nos desplome. Solo déjame hacer una llamada», supliqué sosteniendo el peso de Isidora sobre mi hombro. «El doctor Cross conoce su caso, necesita que la examine». Dalton nos observó un momento, sopesando sus opciones. Una suegra enferma era lo último que quería cargar sobre sus espaldas. «Bien», dijo al fin, «una llamada, pero que sea rápida y sin tonterías». Me tendió su móvil, vigilando cada movimiento mientras marcaba, pero el número al que llamé no era el de la doctora Manurba Cross, era un número que llevaba 3 años memorizado de una tarjeta que guardaba en la cartera, el de un abogado especializado en conflictos familiares complejos. «Fairchild y Asociados», contestó una voz firme al otro lado. «Sí, habla Wilder Ashford», dije con voz firme y neutra. «Necesito concertar una consulta urgente sobre una directiva médica para mi esposa. ¿Puede el señor Fairchild recibirme esta tarde?» Dalton se relajó un poco al oír lo que sonaba como una simple cita médica. Arabella ya había perdido el interés y examinaba sus uñas perfectamente cuidadas. «Por supuesto, señor Ashford», respondió la recepcionista. «El señor Fairchild tiene un hueco a las 4. ¿Le reservo?» «Sí, gracias. Llevaré toda la documentación necesaria conmigo». Colgué y devolví el teléfono a Dalton. «La doctora Cross quiere ver su historial y los datos del seguro. Necesito reunir unos papeles y verla esta tarde». «Bien», dijo Dalton guardando el móvil, «quizá así empieces a ser razonable sobre lo que es mejor para todos». «Puede que sí», respondí en voz baja mientras ayudaba a Isidora a regresar a nuestro dormitorio. «Puede que sí». 3 horas después estaba sentado frente a Reginald Fairchild en su despacho del centro de Savannah. Era un hombre de unos 50 años, de pelo gris acerado y mirada afilada que no se le escapaba nada. Había llevado conmigo la lata de Henry y ahora su contenido reposaba sobre su escritorio de caoba pulida. Fairchild examinaba el certificado de nacimiento, los papeles de adopción y la carta de Henry con la concentración de un cirujano frente a unas radiografías. Cuando por fin alzó la vista, había algo depredador en su sonrisa. «Señor Ashford, o debería decir señor Thompson, esto es realmente extraordinario», dijo recostándose en su sillón de cuero. «Su hijo ha levantado todo su negocio de inversiones sobre relaciones con la élite política de Georgia, ¿no es así?» «Sí», respondí.
Su lista de clientes parece un quién es quién del gobierno estatal y de las viejas familias de Savannah, y confían en él porque creen que desciende de una honorable estirpe Ashford. Exacto, la sonrisa de Fairchild se ensanchó. Pues bien, señor Thompson, creo que tenemos todo lo que necesitamos. Una semana después estaba sentado en la sala de estar leyendo el periódico de la mañana cuando sonó el timbre. A través de las cortinas de encaje vi un sedán negro aparcado en la entrada, caro, profesional, el tipo de coche que anuncia asuntos serios. Reginald Fairchild estaba de pie en nuestro porche envolvente, impecable con un traje gris carbón y un maletín de cuero. Detrás de él había un hombre más joven, también en un traje impecable, claramente otro abogado de su firma. Señor Ashford, dijo Reginald con una leve inclinación, creo que traemos unos documentos que entregar. El sonido de pasos en la escalera me indicó que Dalton había oído el timbre. Apareció en el pasillo ajustándose la corbata, claramente intrigado por aquellos visitantes inesperados. Arabella bajó pegada a él, con el gesto ya marcado por una preocupación suspicaz. ¿Puedo ayudarles, caballeros?, preguntó Dalton con la seguridad de quien cree ser dueño de todo lo que ve. ¿Dalton Ashford?, preguntó Reginald, aunque su tono dejaba claro que ya conocía la respuesta. Así es. ¿Y ustedes? Reginald Fairchild, abogado. Represento los intereses legales del verdadero propietario de esta vivienda. Abrió el maletín con eficacia ensayada y sacó un sobremanila grueso. Esto es para usted. Dalton tomó el sobre con visible confusión y lo abrió con arrogancia despreocupada. Observé su rostro mientras leía, vi el instante preciso en que la confusión se transformó en incredulidad y luego en algo cercano al pánico. Orden de desahucio, balbuceó con la voz quebrada. ¿Qué demonios se supone que significa esto? Arabella le arrancó los papeles de las manos, sus ojos recorriendo el lenguaje legal con creciente alarma. Aquí dice que la casa pertenece a Wilder, no a ti. Aquí dice que nuestra escritura de donación alzó la vista lívida. Fraudulenta. Me temo que así es, respondió Reginald con calma profesional. Nuestra investigación ha revelado que el documento que presentaron como una transferencia legítima de propiedad es en realidad una falsificación bastante chapucera. El notario cuyo sello aparece en ese papel murió 2 años antes de la supuesta fecha de firma. Eso es imposible, dijo Dalton, aunque su voz carecía de convicción. Más preocupante aún, continuó Reginald con un tono más afilado, es que este intento de fraude abre serias dudas sobre la posición legal de su familia en esta comunidad, dudas que podrían requerir una investigación pública completa sobre sus antecedentes genealógicos, su verdadera herencia, su derecho a usar el apellido Ashford en sus negocios. El color desapareció por completo del rostro de Dalton. ¿De qué está hablando? Hablo del tipo de investigación que sale en portada del Savannah Morning News, señor Ashford, del tipo de noticias que sus socios y clientes leen con el café de la mañana, del tipo de noticias que suscitan preguntas incómodas sobre linajes y honor familiar. Arabella se aferró al brazo de Dalton, clavando las uñas en la tela cara de su chaqueta. ¿Qué antecedentes genealógicos? Tienen 30 días para abandonar la propiedad, concluyó Reginald cerrando el maletín de un chasquido. Mientras los abogados volvían a su sedán, vi cómo a Dalton le temblaban las manos al sacar el móvil. Mis socios, murmuró con voz hueca, van a empezar a hacer preguntas. 3 días después nuestro salón estaba lleno de gente a la que no veía desde hacía meses, quizá años. Dalton había convocado una reunión familiar de emergencia y la urgencia en su voz los había traído a todos corriendo. El primo Peter estaba rígido en nuestro sofá antiguo, con su esposa Mary a su lado abrazando el bolso como si fuera un escudo. 2 socios de Dalton, hombres con trajes carísimos que normalmente me trataban con una cortesía distante, ocupaban los sillones junto a la chimenea. El ambiente estaba cargado de tensión y de un pánico apenas disimulado. Lo veía en el rostro de Dalton, en el leve temblor de sus manos mientras iba y venía frente a la vieja estantería de caoba de Henry. Arabella se posaba en el borde de un reposapiés, su compostura habitual agrietada como un espejo roto. Gracias por venir con tan poca antelación, empezó Dalton con una seguridad forzada de quien intenta convencerse a sí mismo tanto como a los demás.
Estamos afrontando una crisis familiar, un ataque legal contra nuestra casa, nuestro legado, todo lo que representa el apellido Ashford. Señaló hacia mí conteniendo a duras penas la frustración. Mi padre ha sido influenciado por un abogado sin escrúpulos que le está llenando la cabeza de mentiras sobre la propiedad y la historia familiar. A su edad, con el estrés de cuidar de mamá, creo que está empezando a confundir la realidad. Peter se removió incómodo en el sofá. Wilder siempre ha tenido una mente afilada. Dalton, ¿qué estás insinuando exactamente? Estoy diciendo que tenemos que considerar una tutela legal, soltó Dalton atropelladamente. Papá está tomando decisiones que pueden destruir la reputación de esta familia, deshacer todo lo que hemos construido. Está creyendo teorías conspiranoicas sobre documentos falsificados e investigaciones genealógicas. Mary se inclinó hacia adelante, con una voz suave pero preocupada. Wilder, querido, ¿es cierto? ¿Estás teniendo problemas de memoria o de juicio? Miré a mi alrededor, a esas personas, algunos familia, otros socios, todos me conocían desde hacía décadas. Me habían visto levantar una carrera, criar a un hijo, cuidar de mi esposa en su enfermedad. La idea de que yo fuera mentalmente incompetente era tan absurda que resultaba casi ofensiva. No, Mary, respondí con calma levantándome de mi sillón, mi memoria y mi juicio están perfectamente claros. De hecho, me gustaría compartir algo con todos ustedes que quizá explique por qué Dalton está tan desesperado por desacreditarme. Caminé hasta la mesita auxiliar donde aquella mañana había colocado la lata de tabaco de Henry, sabiendo que este momento llegaría. Dalton tiene razón en una cosa, esto va sobre historia y legado familiar, pero no del modo que él piensa. Papá, no, advirtió Dalton con la voz aguda de pánico, vas a hacer el ridículo. El único que debería sentirse ridículo, dije abriendo la lata y sacando los papeles amarillentos, es el hombre que se ha pasado toda la vida orgulloso de un apellido que no le pertenece. La habitación quedó en silencio absoluto. Podía oír el tic-tac del viejo reloj de pie en el pasillo, el murmullo lejano del tráfico en Drayton Street, la brusca bocanada de aire de Mary. Mi verdadero nombre es Marcus Thompson. Continué alzando el certificado de nacimiento para que todos lo vieran. Fui adoptado de bebé por Henry Ashford después de que mi padre biológico, William Thompson, fuera acusado de vender secretos de Estado y muriera en prisión antes de enfrentar juicio. El rostro de Peter se volvió blanco, la mano de Mary voló a su boca, los socios de Dalton intercambiaron miradas que decían claramente que desearían estar en cualquier otro lugar. Dalton ha construido su firma de inversiones sobre relaciones con la élite política de Georgia, proseguí, con la voz cada vez más firme. Sus clientes confían en él porque creen que procede de una honorable estirpe Ashford, pero no es así. Es el nieto de un hombre acusado de traición, y cada apretón de manos, cada trato, cada relación con un cliente está construida sobre esa mentira. La sala quedó en silencio mientras todos miraban a mi hijo con asco. Han pasado 6 meses desde aquella tarde devastadora en nuestro salón, y el silencio en nuestra casa victoriana nunca había sido tan pacífico, un silencio que no nace del vacío, sino de la ausencia de toxicidad, de haber sacado de nuestra vida a personas que solo traían tensión y codicia a nuestro hogar. Dalton y Arabella se fueron de Savannah a la mañana siguiente. Supe por el primo Peter que habían hecho las maletas en plena noche como ladrones huyendo de la escena de un crimen. En menos de una semana la firma de inversiones de Dalton se vino abajo. Sus clientes, esas prestigiosas familias políticas del viejo dinero de Georgia que valoran la reputación por encima de todo, retiraron sus cuentas más rápido de lo que tardas en decir Thompson. El escándalo de su escritura fraudulenta, unido a la revelación de su verdadera herencia, lo volvió radiactivo en la cerrada comunidad financiera de Savannah. Se mudaron a un pequeño pueblo de Alabama. Me han dicho que Arabella encontró trabajo de recepcionista en un salón de belleza. Dalton, bueno, nadie parece saber exactamente qué hace ahora. Desde luego no llama ni escribe. Para mí simplemente dejó de existir, como el fantasma que una vez le dije que era. Pero esta historia no trata realmente de la caída de Dalton, sino de lo que vino después. La salud de Isidora ha mejorado de forma sorprendente desde que el estrés salió de nuestra casa. Sin la tensión constante,
Si los comentarios crueles de Arabella y las exigencias arrogantes de Dalton, mi esposa ha encontrado una especie de paz que ha permitido a su cuerpo empezar a sanar. Aún lidia con las secuelas de sus derrames, pero ha recuperado el apetito, duerme tranquila y, lo más importante, su sonrisa ha vuelto. Hemos hecho algunos cambios en la casa. Aquel sótano donde descubrimos la verdad sobre mi pasado lo transformé con ayuda de unos contratistas en algo hermoso, un espacio luminoso y aireado, con buena iluminación y ventilación adecuadas. Se ha convertido en mi despacho personal, con las paredes llenas de estanterías y sillones cómodos. A veces me siento allí por las tardes, no para pensar en secretos ocultos tras los muros, sino simplemente disfrutando de la satisfacción serena de un espacio recuperado. Nuestro vecino, Leopold Gray, pasa ahora casi todas las tardes. Es un viudo de mi edad que vive 3 casas más allá y se ha convertido en una especie de bendición caída del cielo. Nos ayuda con el jardín, nos trae verduras de su huerto y, sobre todo, trata a Isidora con el respeto delicado que ella merece. Es curioso cómo, cuando sacas a la gente tóxica de tu vida, haces espacio para que entren personas realmente buenas. En estos meses he aprendido algo profundo. La familia no se define solo por la sangre o por un apellido compartido, sino por el amor, el respeto y el cuidado genuino por el bienestar del otro. Dalton compartía mi apellido adoptivo, vivió en mi casa y me llamó padre durante 40 años, pero Leopold, que nos conoce desde hace apenas 6 meses, ha mostrado más espíritu de familia que mi propio hijo. El apellido Ashford, que llevé durante tantos años con miedo, ya no me define, tampoco el Thompson con el que nací. Soy simplemente Wilder, un hombre que ama a su esposa, cuida de su jardín y ha aprendido que la herencia más valiosa que podemos dejar no es el dinero ni las propiedades, sino el ejemplo de cómo tratamos a quienes dependen de nosotros. Henry me salvó de la vergüenza de las acusaciones contra mi padre, pero al final fue enfrentar la codicia de mi propio hijo lo que realmente me liberó. Recuerda, la verdadera riqueza no se mide en dólares ni en escrituras, sino en el amor que damos y la dignidad que mantenemos incluso en nuestras horas más oscuras. Mirando atrás esta historia real, me doy cuenta de que cometí un error terrible que casi me cuesta todo. Pasé 72 años viviendo una mentira, cargando con el peso de un secreto que no tenía por qué ser vergonzoso. No seas como yo, no permitas que el miedo al juicio ajeno te impida vivir con autenticidad. La verdad tiene una forma extraña de liberarnos, incluso cuando creemos que va a destruirnos. Las historias de mi abuelo me enseñaron que la familia no va de sangre ni de apellidos prestigiosos, va de quienes se quedan a tu lado cuando cae la oscuridad, de quienes se preocupan por ti sin esperar nada a cambio. Henry Ashford me dio su apellido, pero fue el amor inquebrantable de Isidora y la amistad genuina de Leopold lo que me mostró lo que significa de verdad la familia. Esta historia real no trata solo de herencias ni de codicia, sino de la herencia de carácter que transmitimos a las generaciones futuras. Podemos elegir criar hijos que valoren la compasión por encima de la riqueza, la integridad por encima del estatus. Dios sabe que fracasé en eso con Dalton, pero quizá compartir estas historias de abuelo pueda ayudar a otros a evitar mis errores. La mayor lección de esta historia verdadera es esta: no esperes a que llegue una crisis para mostrar tu yo auténtico, no permitas que el orgullo y el miedo te roben relaciones genuinas. Las personas que de verdad importan te querrán por quien eres, no por el apellido que llevas ni por la casa en la que vives. Si esta historia ha resonado contigo, compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete a nuestro canal para más historias de abuelo llenas de corazón y cuéntame en los comentarios qué lección familiar ha marcado tu vida. Tus historias importan tanto como la mía. Mi yerno le daba pastillas a mi hija todas las noches. Durante meses vi cómo Emma se apagaba poco a poco, pasando de ser una maestra de infantil llena de vida, capaz de iluminar cualquier habitación, a una sombra de sí misma, delgada, confundida, moviéndose por la vida como si estuviera atrapada en una niebla invisible. Michael, el farmacéutico de confianza con el que se había casado, juraba que solo eran vitaminas para su exigente trabajo, pero algo oscuro susurraba a mi instinto de detective, algo que no me dejaba dormir por las noches. Cuando mis sospechas por fin superaron mis dudas, instalé en secreto cámaras ocultas por toda la casa de mi hija. Lo que vi a través de esas cámaras aquella noche me dejó tan destrozado que ni siquiera podía articular palabra.
Como padre necesito saber que hay otros padres protectores escuchando. Dime en los comentarios desde dónde me ves y qué hora es donde estás ahora mismo. Créeme, vas a querer escuchar cada detalle de lo que revelaron esas cámaras. Empecemos por el principio. Soy Bill Parker. Tengo 52 años y pasé 20 años trabajando como detective aquí en Nashville, Tennessee. La llaman la ciudad de la música, aunque en mi trabajo no había mucha música. Yo lidiaba con el lado más oscuro de la humanidad, ese que te mantiene despierto por la noche y te hace comprobar 2 veces las cerraduras. Llevo 8 años viudo. Mi Calliope falleció cuando Chloe tenía solo 18, y esa niña se convirtió en mi mundo entero desde entonces. La crié yo solo, la vi graduarse en la universidad, celebré con ella cuando consiguió su plaza de profesora en la primaria Riverside, era todo lo bueno y luminoso de este mundo. Hace 2 años se casó con Blake Reed y pensé que la estaba perdiendo a manos del hombre perfecto. La boda fue como sacada de un cuento de hadas. Blake no escatimó en nada, rosas blancas por todas partes, un cuarteto de cuerda, todo el paquete. Miraba a mi hija como si hubiera colgado la luna. Blake parecía todo lo que un padre puede desear. Era farmacéutico en una de esas grandes cadenas del centro, ganaba buen dinero, tenía una buena casa en Green Hills y, lo más importante, trataba a Chloe como a una princesa. Le llevaba flores sin motivo, recordaba cada pequeño capricho que ella mencionaba. «Has criado a una mujer increíble, Bill», me dijo en la cena de ensayo, «te prometo que cuidaré de ella». Y durante el primer año y medio pareció cumplir su promesa. Chloe era feliz, realmente feliz. Me llamaba cada pocos días, desbordante de historias sobre su vida juntos. Todo parecía perfecto. Entonces, hace unos 6 meses, Blake empezó con algo nuevo. Dijo que había estado leyendo sobre salud y bienestar, sobre lo estresante que podía ser la enseñanza. Compró unas vitaminas especiales, pequeñas cápsulas blancas que venían en un frasco sin etiqueta. «Papá, Blake es tan considerado», me dijo Chloe en una cena de domingo. «Estas vitaminas se supone que ayudan con el estrés y la energía. Se asegura de que me las tome todas las noches antes de dormir». Debería haber prestado más atención a esa frase, se asegura. Pero empecé a notar cambios en mi niña. Chloe siempre había sido vibrante, llena de energía, pero en estos últimos meses parecía apagada. Estaba perdiendo peso, y no de forma sana. Tenía las mejillas hundidas, la ropa le colgaba, unas ojeras oscuras le ensombrecían los ojos haciéndola parecer mayor de sus 26 años. Lo peor eran los cambios mentales. Chloe empezó a olvidar cosas, repetía historias que ya me había contado, olvidaba conversaciones que habíamos tenido pocos días antes. Mi hija, tan lista y despierta, no podía recordar si me había devuelto una llamada. «¿Te encuentras bien, cariño?», le pregunté la semana pasada cuando la vi especialmente desorientada. «Estoy bien, papá», dijo con una voz lejana, como soñando, solo cansada. «Blake dice que es normal, que las vitaminas tardan en hacer efecto». Fue entonces cuando empezaron a sonar todas las alarmas. 20 años de trabajo como detective te enseñan a reconocer cuando algo no está bien, y todo en esta situación olía mal. Mi hija se estaba desvaneciendo delante de mis ojos, convirtiéndose en la sombra de sí misma, y la única variable nueva eran esas malditas pastillas que su perfecto marido insistía en que tomara cada noche. Algo no estaba bien con mi niña y mi instinto me gritaba peligro. Aquella corazonada no me dejaba en paz. No podía sacarme de la cabeza la imagen de las mejillas hundidas de mi hija, ni olvidar la mirada perdida en sus ojos. Así que decidí observar a Chloe y a su supuesto marido perfecto más de cerca. El siguiente domingo, cuando Chloe vino a nuestra cena habitual, la miré con más atención que nunca. Antes solía entrar en mi casa como un rayo de sol, llena de historias sobre sus niños de infantil, pero aquella tarde se movía como si caminara dentro del agua, lenta, pesada. «Cuéntame cómo te ha ido la semana, cariño», le dije dejándole su té dulce favorito. Me miró con esos ojos azules tan parecidos a los de Calliope, pero vacíos de algo. «De eso ya hablamos ayer, papá. ¿No recuerdas que te conté la excursión al zoo?» Se me heló la sangre. No habíamos hablado el día anterior, de hecho llevábamos 4 días sin hablar.
Chloe me llamaba cada 2 días como un reloj desde la universidad. Claro, claro, respondí fingiendo, cuéntamelo otra vez. Ella empezó a relatar una historia que yo nunca había oído, sobre el caos en el zoo y un mono escapado. La contó con tanto detalle, con tanta convicción, que por un momento llegué a dudar de mi propia memoria. Pero tengo un calendario de sobremesa, vieja costumbre. Lo revisé aquella noche. Ninguna llamada marcada. Algo iba muy mal con la memoria de mi hija. Decidí indagar, pero con cuidado. Cariño, cuéntame esas vitaminas que Blake te da. ¿Te están ayudando? El rostro de Chloe se iluminó con esa sonrisa soñadora que empezaba a odiar. Ay, papá, es tan meticuloso con mi salud. Todas las noches exactamente a las 9:30 me trae 2 cápsulas con un vaso grande de agua. Dice que el horario lo es todo con los suplementos. Eso es dedicación, dije intentando sonar neutral. También es muy cuidadoso en otra cosa, siguió ella. Como orgullosa de su atención, siempre se asegura de que realmente me las trague bien. Ya sabes cómo a veces crees que te has tomado una pastilla y se te queda atascada. Blake me hace abrir la boca después para comprobar que han bajado. Se me erizó el vello de la nuca. ¿Te revisa la boca? Es tierno, de verdad. Dice que hay gente que se olvida de tragar del todo y entonces las vitaminas no hacen efecto. Solo quiere asegurarse de que reciba todo el beneficio. Lo decía como si fuera lo más normal del mundo. Ningún marido hace eso. Ningún esposo normal y cariñoso trata a su mujer como a una paciente psiquiátrica incapaz de manejar su propia medicación. ¿Y cómo te sientes después de tomarlas? Pregunté. Relajada, muy relajada. Blake dice que eso significa que están funcionando. Suelo quedarme dormida en menos de media hora. Sus palabras empezaban a arrastrarse un poco, incluso al hablar del tema, como si el solo recuerdo la adormeciera. Empecé a llamarla a distintas horas para probar una teoría que deseaba que fuese falsa. Durante el día era más o menos ella misma, aunque cansada y dispersa, pero después de las 9:30 de la noche, nada, directo al buzón de voz una y otra vez. Cuando le pregunté a Blake por eso durante una de sus visitas a mi casa, me dedicó su sonrisa perfecta. A las 10 está dormida como un tronco. Bill, esas vitaminas la ayudan de verdad a desconectar del estrés del colegio. Dormida como un tronco, como inconsciente, no simplemente dormida. Empecé a observar a Chloe aún más de cerca en nuestras visitas. Sus pupilas a menudo estaban dilatadas incluso con mucha luz, a veces se le arrastraban las palabras. Sus reflejos eran más lentos de lo normal para una chica sana de 26 años. Eso no eran efectos secundarios de vitaminas, eran síntomas de sedación. Mi hija no estaba tomando suplementos de salud, la estaban drogando de forma sistemática y deliberada el mismo hombre que había prometido protegerla. Había visto suficiente, era hora de investigar a mi propio yerno. Tenía suficientes señales de alarma como para encabezar un desfile, pero necesitaba pruebas concretas. Las sospechas no sirven en un tribunal, los hechos sí. Así que decidí conseguir hechos. A la mañana siguiente conduje al centro y compré las cámaras de vigilancia más pequeñas que encontré, cosas diminutas, no más grandes que un botón, con conexión inalámbrica y visión nocturna. El chico del mostrador seguramente pensó que era un viejo paranoico. Ojalá. Esperé hasta el jueves, cuando Blake estaría todo el día en la farmacia, y llamé a Chloe. Oye, cariño, noté que el grifo de tu cocina goteaba bastante el domingo, ¿qué tal si voy a arreglarlo? Quizá también esa puerta floja del armario. Ay, papá, no hace falta que hagas eso, respondió con voz cansada y lejana, Blake puede encargarse. Tonterías. No tengo nada más que tiempo y me gusta mantenerme ocupado. Aceptó, seguramente demasiado agotada para discutir. Cuando llegué a su casa de Green Hills, Chloe estaba aún peor que el domingo. Llevaba una sudadera enorme de Blake que prácticamente se tragaba su cuerpo cada vez más delgado. ¿Seguro que estás bien, cariño? Solo cansada. Papá, Blake dice que las vitaminas aún están ajustando mi sistema. Se acurrucó en el sofá con una manta, aunque era una tarde templada de octubre. Perfecto, seguramente se quedaría dormida mientras yo trabajaba. Pasé 2 horas arreglando cosas de verdad,
El grifo sí que goteaba, pero mientras trabajaba, coloqué mis ojos electrónicos. Una cámara quedó detrás de la cafetera en la cocina, con el ángulo justo para captar toda la estancia. Otra fue a parar a la estantería del salón, camuflada entre los premios docentes de Chloe. «Papá, ¿qué es todo ese ruido abajo?», llamó Chloe durante mi segunda hora allí. «Abajo, el sótano». Yo también había oído movimiento, pero se suponía que Blake estaba en el trabajo. «¿Qué ruido, cariño?» «Probablemente Blake está entrenando, baja allí todos los días, incluso a veces en la pausa de comida, dice que le ayuda a concentrarse». Todos los días en la pausa de comida, aquello sonaba excesivo. «¿Te importa si echo un vistazo? Quizá alguna tubería esté haciendo ruido». Chloe hizo un gesto vago desde el sofá, ya medio dormida. «Claro, papá, a Blake no le importará». Bajé al sótano esperando encontrar un gimnasio básico. Lo que encontré, en cambio, me heló la sangre. No era un gimnasio, era un estudio. Un lateral estaba lleno de focos profesionales como los de un estudio fotográfico, un trípode en el centro apuntando hacia una zona montada con muebles de dormitorio, cama, mesilla, cojines decorativos. Pero lo que de verdad me hundió el estómago fue el equipo informático del rincón, varios monitores, equipo de grabación de alta gama, cables por todas partes. Aquello no era equipo de aficionado, era material profesional de producción de vídeo. Me temblaban las manos mientras instalaba la tercera cámara en una esquina oscura, con el ángulo justo para captarlo todo. Fuera lo que fuese que Blake estaba haciendo allí abajo, iba a averiguarlo. Terminé mis reparaciones y me despedí de Chloe, que apenas estaba consciente en el sofá. Mientras conducía de vuelta a casa, mi mente hervía. El sótano, el equipo profesional, las visitas diarias en la pausa, todo dibujaba un cuadro que no quería creer. Esa noche me senté en el despacho de mi casa mirando las 3 señales de las cámaras en el portátil. Cocina, salón, sótano, todo en silencio por ahora, pero sabía que pronto cambiaría. Aquella noche por fin vería que escondía mi yerno en ese sótano. Esa noche aparqué mi camioneta unas casas más abajo de la de Chloe y Blake, motor apagado, las ventanillas entreabiertas para dejar entrar el aire fresco de octubre. El portátil descansaba en el asiento del copiloto, con los 3 vídeos en directo brillando en la oscuridad. Cocina, salón, sótano, todo tranquilo, todo aparentemente normal. Exactamente a las 10:30 Blake apareció en la imagen de la cocina. Lo vi moverse con la precisión de quien sigue una rutina ensayada. Sacó del bolsillo el frasco sin etiqueta, volcó 2 cápsulas blancas y llenó un vaso de agua del grifo. Luego entró en el salón, donde Chloe estaba acurrucada en el sofá leyendo un libro. «Hora de tus vitaminas, cariño», su voz llegaba nítida por el audio. Mi hija alzó la vista con esa sonrisa confiada que me había derretido el corazón desde que tenía 5 años. Tomó las pastillas de su mano y las tragó con el agua, justo como me había contado. Y, tal y como dijo, Blake la observó con atención, estudiando su cara. «Abre la boca», dijo en tono suave, «solo quiero asegurarme de que han bajado». «Vale». Chloe abrió la boca dócilmente y Blake miró dentro como un médico examinando a su paciente. Pero había algo en su expresión que me erizó la piel. Satisfacción. Como si estuviera complacido con lo que veía. Entonces se sentó a su lado, rodeó con su brazo sus hombros y juntos vieron la televisión. Una pareja normal de casados pasando una noche tranquila en casa. Excepto que no era normal en absoluto. Miré el reloj en la pantalla de mi portátil. 10:35, 10:40, 10:45. A las 10:58, la cabeza de Chloe se ladeó hacia un lado. A las 11:02, su libro se le resbaló de los dedos y cayó al suelo. A las 11:05, estaba completamente inconsciente. Blake esperó otros 10 minutos, probablemente para asegurarse de que estuviera profundamente dormida. Entonces se levantó y la sacudió suavemente por el hombro. «Chloe, cariño», sin respuesta. Mi hija estaba inerte como una muñeca de trapo. Fue entonces cuando toda la actitud de Blake cambió. La actuación de esposo cariñoso desapareció,
reemplazada por algo frío y calculador. La levantó en brazos como si no pesara nada y la llevó hacia las escaleras del sótano. Mi corazón martilleaba contra mis costillas mientras cambiaba a la cámara del sótano. Blake tumbó a mi hija inconsciente en esa cama que había visto antes, la que estaba perfectamente posicionada frente al trípode. Ajustó la iluminación, comprobó el ángulo de la cámara y luego puso en marcha el equipo de grabación. Lo que pasó a continuación me perseguirá por el resto de mi vida. No describiré lo que vi en ese sótano. No puedo. Pero vi a un monstruo violar a mi niña mientras ella yacía indefensa y sin saberlo. Lo vi posicionarla, manipularla, tratarla como si no fuera más que un accesorio en su fantasía enfermiza. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía sostener el portátil. Las náuseas me subieron a la garganta y tuve que asomarme por la ventana de la camioneta para no vomitar sobre mi equipo de vigilancia. Todos mis instintos me gritaban que derribara esa puerta de entrada y destrozara a Blake con mis propias manos. Pero me obligué a seguir mirando, a seguir grabando, porque esto ya no se trataba solo de mi rabia. Esto era una prueba. Esto era la prueba de lo que este monstruo le había estado haciendo a mi hija durante quién sabe cuánto tiempo. Cuando terminó, Blake limpió cuidadosamente, volvió a colocar a Chloe en el sofá de arriba y se fue a la cama como si no hubiera pasado nada. Como si no acabara de cometer una de las violaciones más atroces imaginables. La prueba estaba toda ahí en mi disco duro ahora, pruebas en vídeo de una drogación y agresión sistemáticas. Pero tener la prueba y saber qué hacer con ella eran dos cosas diferentes. Esa noche no dormí. No pude. Cada vez que cerraba los ojos, veía las manos de Blake sobre mi hija inconsciente. Al amanecer, ya estaba vestido y en camino al Departamento de Policía Metropolitano de Nashville con un disco duro lleno de pruebas que destruirían a un monstruo. La detective Amy Clark se estaba instalando con su café de la mañana cuando llamé a la puerta de su oficina. Amy y yo habíamos trabajado juntos durante 5 años antes de mi jubilación, y era una de las mejores investigadoras que había conocido. Lista, minuciosa y, lo más importante, de verdad le importaban las víctimas. Bill Parker, dijo, levantando la vista con sorpresa. ¿Qué te trae aquí tan temprano? Tienes un aspecto pésimo. Amy, necesito tu ayuda. Es sobre mi hija. Su expresión cambió inmediatamente de casual a preocupada. Siéntate. Cuéntame todo. Se lo expuse todo. Los cambios en Chloe, las misteriosas vitaminas, mi operación de vigilancia y, finalmente, las horribles imágenes de la noche anterior. El rostro de Amy se oscurecía con cada detalle. Cuando le mostré las pruebas en vídeo en mi portátil, tuvo que pausarlo a mitad y salir a tomar aire. Cuando volvió, tenía la mandíbula firme con la clase de determinación que recordaba de nuestros casos más difíciles. Jesucristo, Bill. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Al menos 6 meses que yo sepa. Probablemente más. Mi voz se quebró. Mi niña ni siquiera sabe lo que le ha estado pasando. Amy sacó un bloc de notas legales y comenzó a tomar notas. Bien, aquí está lo que vamos a hacer. Estas imágenes son una prueba sólida, pero necesitamos atraparlo en el acto con oficiales presentes. Necesitamos construir un caso irrefutable que encarcele a este bastardo durante décadas. ¿Qué tienes en mente? Una operación controlada. Conseguimos que Chloe coopere. Finge que se toma las pastillas, pero en realidad no se las traga. Tenemos unidades posicionadas alrededor de la casa grabando todo. En el momento en que Blake haga su movimiento, lo tenemos. La idea de hacer pasar a Chloe por eso me revolvió el estómago. Tendrá que saber la verdad sobre lo que él le ha estado haciendo. No todo, dijo Amy suavemente. Le decimos lo suficiente para obtener su cooperación, pero no la traumatizamos con detalles que no necesita escuchar. Todavía no. Esa tarde, me senté con Chloe en mi salón. Tenía un aspecto tan frágil, tan confiada, que casi no pude seguir adelante. Cariño, necesito contarte algo sobre Blake y va a ser difícil de escuchar.
Su rostro se contrajo por la confusión. ¿A qué te refieres, papá? Esas vitaminas que te ha estado dando. No son vitaminas. Son pastillas para dormir. Fuertes. Y mientras has estado inconsciente, Blake ha estado aprovechándose de la situación. Vi cómo el color se le iba de la cara a medida que caía en la cuenta. ¿Aprovechándose cómo? Ha estado grabándote, cariño, haciendo vídeos mientras estás drogada. Tenemos pruebas y vamos a detenerlo, pero necesitamos tu ayuda. Chloe estuvo callada mucho tiempo, mirándose las manos. Cuando finalmente levantó la vista, había un acero en sus ojos que me recordó a su madre. ¿Qué necesitas que haga? Amy llegó esa noche con un equipo táctico completo. Posicionaron coches sin identificar por todo el barrio, instalaron equipo de grabación adicional y le explicaron a Chloe exactamente lo que pasaría. Cuando te dé las pastillas, escóndelas debajo de la lengua, instruyó Amy. Actúa como si te estuvieras quedando dormida, luego finge quedarte dormida. Estaremos monitorizando todo, y en el momento en que haga su movimiento, estaremos allí. Chloe asintió, con las manos ligeramente temblorosas. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Lo averiguaremos todo más tarde, dije, apretando su mano. Ahora mismo nos centramos en asegurarnos de que nunca más vuelva a pasar. Mientras la oscuridad caía sobre Green Hills, nuestra trampa estaba preparada. Blake vendría a casa esperando otra noche de violar a mi hija inconsciente. En cambio, se encontraría cara a cara con la justicia. Chloe tenía que ver la verdad sobre su marido. Esta noche, atraparíamos a este depredador con las manos en la masa. El reloj de mi móvil marcaba las 9:45 de la noche mientras estaba agachado detrás de los setos en el patio trasero de Blake y Chloe. La voz de Amy crepitaba a través de mi auricular, tranquila y profesional, a pesar de la gravedad de lo que estábamos a punto de presenciar. Todas las unidades en posición. Parker, ¿me copias? Copiado, susurré de vuelta, con los ojos fijos en la ventana del sótano donde un tenue resplandor indicaba que Blake ya había encendido esas luces de estudio. Dentro de la casa, Chloe estaba dando la actuación de su vida. A través de la cámara de la cocina en la tableta de Amy, vimos a Blake seguir su rutina nocturna. A la misma hora, el mismo frasco sin marcar, las mismas 2 cápsulas blancas. Hora de tus vitaminas, cariño. Mi hija tomó las pastillas con manos firmes, pero en lugar de tragárselas, las escondió expertamente debajo de la lengua, tal como le había enseñado a mí. Bebió el agua, sonrió a su marido y se recostó en el sofá para ver la televisión. Digna de un Oscar, murmuró Amy en su radio. El sujeto ha picado el anzuelo. Durante los siguientes 30 minutos, vimos a Chloe sucumbir gradualmente a los efectos de las drogas. Dejó que sus párpados se pesaran, permitió que su cabeza se ladeara hacia un lado y finalmente dejó que el mando a distancia se le resbalara de los dedos. Para cualquiera que la viera, parecía estar cayendo en la misma inconsciencia inducida por las drogas que había experimentado durante meses. Blake esperó sus 10 minutos habituales antes de acercarse a ella. La sacudió suavemente por el hombro, la llamó por su nombre, incluso le levantó el párpado para comprobar la reacción de sus pupilas. Satisfecho de que su esposa estaba completamente bajo sus efectos, la levantó en brazos. Se está moviendo. La voz de Amy estaba tensa con una rabia contenida. Todas las unidades mantengan la posición. Avanzamos con mi señal. A través de la cámara del sótano, vimos a Blake tumbar a Chloe en esa cama. La misma cama donde la había violado innumerables veces antes. Mis manos se cerraron en puños mientras ajustaba la iluminación, comprobaba los ángulos de la cámara y ponía en marcha su equipo de grabación. Tranquilo, Bill, susurró a mí, probablemente viendo mi rabia apenas contenida, incluso en la oscuridad. Necesitamos que se comprometa con el acto antes de movernos. De lo contrario, su abogado claimará que solo estaba haciendo una película casera. Blake se movió por el sótano con una eficiencia practicada, un depredador preparándose para el festín. Posicionó el trípode, ajustó el enfoque y comenzó la grabación.
Entonces se giró hacia la forma inmóvil de mi hija. Ahora, la voz de Amy cortó la noche como una cuchilla. Adelante, adelante, adelante. El mundo estalló en movimiento. Los oficiales surgieron de sus escondites, convergiendo en la casa desde todas las direcciones. La puerta principal se abrió de golpe mientras el equipo de entrada la golpeaba con un ariete. Los gritos de orden de registro policial resonaron por el barrio, pero yo ya me estaba moviendo hacia la entrada del sótano. Amy justo detrás de mí. Habíamos planeado este momento al segundo, sabiendo que Blake intentaría destruir pruebas, o peor aún, hacerle daño a Chloe cuando se diera cuenta de que lo habían atrapado. La puerta del sótano voló hacia arriba justo cuando Blake se giraba desde la cama. Su cara era una máscara de shock y terror. Por un instante, parecía el farmacéutico encantador que se había casado con mi hija. Entonces su expresión se torció en algo feo y desesperado. «Esto no es lo que parece», gritó, retrocediendo ante la forma inmóvil de Chloe. Fue entonces cuando perdí el control por completo. Toda la rabia, toda la furia protectora que había estado creciendo desde que vi por primera vez esas imágenes de la cámara erupcionó de mí como un volcán. «Quita las manos de encima de mi hija». El sótano estalló en caos mientras los oficiales bajaban por las escaleras, armas en mano, gritando órdenes. Blake permaneció inmóvil junto a la cama donde yacía mi hija, su cara pasando por shock, miedo y un cálculo desesperado. «Aléjate de ella, manos donde las veamos», ladró Amy, con su arma de servicio apuntando al centro de masa de Blake. Blake levantó las manos lentamente, pero sus ojos se movían por la habitación como un animal acorralado buscando una ruta de escape. «Es un error», dijo, con la voz temblando. «No entendéis lo que está pasando aquí». Fue entonces cuando Chloe comenzó a despertar. Se revolvió en la cama, parpadeando lentamente como si saliera de un sueño profundo. Pero podía ver la alerta en sus ojos, la actuación controlada mientras se sentaba y miraba a su alrededor por el sótano con una confusión cuidadosamente fabricada. «¿Qué? ¿Qué está pasando?», preguntó, su voz imitando perfectamente el aturdimiento de alguien que sale de un estupor inducido por las drogas. «¿Por qué hay policía aquí?». La cara de Blake se iluminó con una esperanza desesperada. Debía pensar que su secreto todavía estaba a salvo, que de alguna manera podía hablar para salir de esta. «Chloe, cariño, diles», suplicó, dando un paso hacia ella. «Diles que estuviste de acuerdo. Diles que sabías de los vídeos». La transformación en el rostro de mi hija era algo de ver. La confusión falsa se derritió, reemplazada por una furia tan pura y justa que me quitó el aliento. Se levantó de un salto como un muelle enroscado que se libera. ¿Qué estuve de acuerdo con qué? La bofetada que siguió resonó en el sótano como un disparo. La cabeza de Blake se giró hacia un lado, una marca de mano roja y brillante floreciendo en su mejilla. «¿Cuándo estuve de acuerdo, bastardo enfermo?», la voz de Chloe se quebró con rabia y dolor. «¿Cuándo estaba inconsciente? ¿Cuándo me drogaste cada noche? ¿Cuándo ni siquiera podía recordar mi propio nombre a la mañana siguiente?». Blake tropezó hacia atrás, con una mano presionada su mejilla ardiente. «Chloe, por favor, tienes que entender». «¿Entender qué?», avanzó hacia él como un ángel vengador, y nunca me había sentido más orgulloso de mi niña. ¿Qué me convertiste en tu víctima mientras fingías amarme? ¿Qué me hiciste creer que me estaba volviendo loca mientras me violabas en mi sueño? «Nunca quise hacerte daño», gimió Blake, todo su encanto y manipulación desmoronándose. «Te amo, Chloe. Todo lo que hice fue porque te amo». «El amor no droga a alguien», gritó Chloe, con las lágrimas corriendo por su cara. «El amor no viola la confianza. El amor no convierte a tu esposa en una víctima para tus fantasías enfermizas». Amy avanzó, con las esposas ya en la mano. «Blake Reed, estás arrestado por agresión sexual, administración de sustancias controladas sin consentimiento y producción de imágenes íntimas no consentidas». Fue entonces cuando Blake hizo su intento desesperado de escapar. Salió corriendo hacia las escaleras,
empujando a uno de los oficiales y tratando de escapar, pero se había olvidado de que habíamos rodeado la casa. En el momento en que salió por la puerta del sótano, 3 oficiales más lo estaban esperando. La detención fue rápida y brutal. Blake golpeó el suelo de la cocina con fuerza, sus brazos retorcidos hacia su espalda mientras Amy le ponía las esposas en las muñecas. «Tienes derecho a guardar silencio», comenzó, su voz fría como el invierno. «Todo lo que digas puede y será usado en tu contra en un tribunal de justicia». Mientras lo levantaban, Blake miró hacia atrás a Chloe con algo que podría haber sido un arrepentimiento genuino. «Lo siento», susurró. «Lo siento mucho, Chloe». Mi hija lo miró con hielo en los ojos. «Él, lo siento, no me devuelve los 7 meses de mi vida, Blake. Él, lo siento, no deshace lo que me hiciste mientras confiaba en ti». Lo arrastraron hacia afuera por la puerta principal, pasando a los vecinos que se habían reunido para curiosear los coches de policía y las luces intermitentes. Mientras el coche de patrulla se alejaba con Blake en el asiento trasero, Chloe finalmente se desplomó. Cayó en mis brazos como un pájaro roto, sollozando de alivio, agotamiento y el peso de saber finalmente la verdad. «Ya ha terminado, cariño», susurré en su pelo. «Papá te tiene ahora». Mientras se lo llevaban, Chloe se desplomó en mis brazos. La pesadilla había terminado, pero la sanación apenas comenzaba. Una semana después, estaba sentado en un juzgado viendo a Blake Reed conocer su sentencia. La voz del juez era firme y fría mientras dictaba la condena: 22 años en la prisión estatal sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 12. También tendría que registrarse como delincuente sexual por el resto de su vida. Los hombros de Blake temblaron mientras el alguacil se lo llevaba esposado. Había intentado negociar un acuerdo de culpabilidad, alegando locura temporal, alegando que él mismo era adicto a los medicamentos recetados. Pero las pruebas eran demasiado abrumadoras, el crimen demasiado calculado y sistemático para que cualquier juez mostrara misericordia. 22 años no eran suficientes por lo que le había hecho a mi hija. Pero era algo. Era justicia, tan cerca como nuestro sistema legal podía proporcionar. El verdadero trabajo comenzó después de que terminara el juicio. Chloe empezó a ver a la doctora Sara Martínez, una especialista en trauma que trabajaba específicamente con supervivientes de violencia sexual. Esas primeras sesiones fueron brutales. Chloe salía de la consulta con los ojos rojos y las manos temblando, procesando meses de violación que ni siquiera sabía que estaban ocurriendo. «La parte más difícil», me dijo una noche mientras estábamos en el porche trasero, «es preguntarme cuántas veces ocurrió. Cuántas noches pensé que simplemente estaba durmiendo tranquilamente mientras él estaba». No pudo terminar la frase. «No importa cuántas veces», dije, alargándome para apretar su mano. «Lo que importa es que ya ha terminado. Nunca más podrá hacerte daño». Lenta, dolorosamente, mi hija comenzó a sanar. Las ojeras oscuras bajo sus ojos se desvanecieron a medida que aprendió a dormir sin medicación. Su apetito volvió y comenzó a recuperar el peso que había perdido. Lo más importante, la chispa en sus ojos, esa brillante inteligencia que siempre la había hecho especial, comenzó a brillar de nuevo. 3 meses después de la condena de Blake, Chloe tomó la decisión de volver a la enseñanza. Estaba preocupada de que fuera demasiado pronto, pero la doctora Martínez dijo que era en realidad una señal positiva. Chloe necesitaba reclamar las partes de su vida que le habían traído alegría. «Esos niños me necesitan», dijo Chloe en su primer día de vuelta en la escuela primaria Riverside. «Y honestamente, papá, yo también los necesito a ellos. Me recuerdan quién soy en realidad». Verla entrar en ese edificio escolar, con los hombros rectos y la cabeza en alto, me sentí más orgulloso de mi hija que nunca antes. No solo estaba sobreviviendo a lo que Blake le había hecho. Estaba prosperando a pesar de ello. Nuestra relación también cambió, de maneras que nunca esperé. Siempre habíamos sido cercanos, pero pasar por esta pesadilla juntos forjó algo más profundo entre nosotros.
Chloe empezó a venir a cenar 2 veces por semana en lugar de solo los domingos. Hablábamos más, reíamos más y, de alguna manera, encontramos el camino de regreso a la fácil compañía que habíamos compartido antes de su matrimonio. «Salvaste mi vida, papá», me dijo una noche. «Si no hubieras confiado en tus instintos, si no hubieras investigado, quizás nunca habría sabido lo que me estaba pasando». Eso me hizo pensar en otras familias ahí fuera, en otras hijas que podrían estar viviendo con monstruos que usan las máscaras de maridos cariñosos. ¿Cuántas mujeres estaban siendo drogadas y violadas en sus propias casas por hombres en quienes confiaban por completo? Las señales estaban ahí con Blake si hubiera sabido qué buscar. El comportamiento de control alrededor de la medicación. Los lagunas de memoria. Los cambios físicos y mentales que no podían ser explicados por el estrés normal o el envejecimiento. El aislamiento de la familia y los amigos que ocurre tan gradualmente que no te das cuenta hasta que es demasiado tarde. Si la historia de Chloe puede ayudar al menos a una persona a reconocer lo que le está pasando a ella o a alguien que ama, entonces quizás algo bueno pueda salir de nuestra pesadilla. 6 meses después, Chloe está planeando volver a salir con alguien. Está nerviosa por ello, y yo también. Pero la doctora Martínez dice que es otro paso saludable hacia adelante. Mi hija está aprendiendo a confiar de nuevo, aprendiendo que no todos los hombres son depredadores que se esconden detrás de sonrisas encantadoras. En cuanto a mí, he aprendido que el trabajo de un padre nunca termina realmente. Incluso cuando tus hijos son mayores y están casados, tienes que mantenerte vigilante. Tienes que confiar en tus instintos, incluso cuando todos los demás piensan que estás siendo paranoico. Confía en tus instintos. Protege a tu familia. Comparte esta historia para ayudar a otros a reconocer las señales. Al mirar hacia atrás esta historia real, me doy cuenta de lo cerca que estuve de perder a mi hija para siempre. Como padre, que comparte las historias del abuelo con cualquiera que quiera escuchar, quiero que entiendas algo crucial. Casi ignoré mis instintos. Casi me convencí de que estaba siendo paranoico, sobreprotector, solo otro padre preocupado que no podía soltar. No seas como yo en ese momento de duda. Cuando cada fibra de tu ser grita que algo anda mal con alguien a quien amas, escucha esa voz. Desperdicié semanas preciosas cuestionándome, preguntándome si imaginaba cosas, con miedo de parecer entrometido. Esas semanas le costaron a mi hija un sufrimiento adicional que podría haberse evitado. La lección más difícil que he aprendido: el mal no siempre tiene aspecto de malo. Blake parecía ser el yerno perfecto. Encantador, exitoso, cariñoso. Engañó a todos, incluyéndome a mí durante meses. Los depredadores son expertos en llevar máscaras, en presentarse como exactamente lo que queremos ver. Esta historia real me enseñó que las amenazas más peligrosas a menudo vienen envueltas en los paquetes más atractivos. Dios nos dio la intuición por una razón. Esa corazonada, esa inquietud inexplicable cuando algo no cuadra. No es paranoia, es protección. Confía en ella, especialmente cuando se trata de la seguridad de tu familia. Al compartir estas historias del abuelo con otros padres y familias, siempre enfatizo: documenta todo. Toma fotos, lleva registros, reúne pruebas antes de enfrentarte a nadie. La vida de tu ser querido podría depender de tu capacidad para probar lo que está pasando, no solo sospecharlo. Si esta historia real resuena contigo, si has visto señales de advertencia similares en tu propia familia, por favor, no esperes como yo lo hice. Actúa sobre tus instintos inmediatamente. Tus pensamientos y experiencias importan para esta comunidad. Deja un comentario abajo compartiendo tu propia historia o las señales de advertencia que has notado. Presiona el botón de suscripción para mantenerte conectado con más historias del abuelo que podrían salvar vidas. Y por favor, comparte este vídeo con cualquiera que pueda necesitar escucharlo.